candidato de Juntos por el Cambio. Ok. Y nosotros venimos trabajando en la ciudad hace mucho tiempo, solamente recorriéndola y proponiéndola y relevando un montón de demandas y cuestiones que distintos barrios necesitan y la política pública en materia de salud o de educación necesita, sino que además venimos trabajando en el gobierno de la ciudad hace mucho tiempo. Yo tengo gente en el equipo de salud, gente en el equipo de educación, gente en el equipo de desarrollo económico, gente en ambiente. Hemos trabajado, obviamente, inclusive en la pandemia, para ver cómo se ajustaban ciertas cosas o cómo se reestructuraba el funcionamiento del gobierno, también desde el Ministerio de Hacienda. Entonces, hace mucho que venimos trabajando. Sí. ¿Y del otro lado ves lo mismo? ¿Del lado ¿De Jorge ves lo mismo? No, bueno, él estaba en otro lugar. Nuestras propuestas nacen de los porteños. ¿Qué quiere decir eso? Hace 10 años que trabajamos en la ciudad y conocemos todos los barrios. Y recorrer, yo tengo un equipo grande que recorre hace mucho tiempo en las distintas áreas. Los porteños son los que mejor conocen la ciudad. La viven como estudiantes, la viven como vecinos, la viven como docentes, la viven como pacientes, la viven como personal de salud, la viven como aquellos que se quieren mover y a veces le cortan la calle. Entonces, nosotros tenemos que recabar todas esas vivencias y a partir de esas necesidades construir las propuestas. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo es el votante nuestro? Son porteños y porteñas que disfrutan la ciudad, que tienen necesidades en la ciudad, que a veces padecen la ciudad y que quieren ver una ciudad que ya hizo un montón de cosas y que ese método que puede transformar muchas cosas, llevarlo a otro nivel, llevarlo a otros lugares, a lo que nosotros llamamos la ciudad pendiente, porque detrás de esta ciudad que tiene cosas extraordinarias hay toda una ciudad pendiente. Pienso que en el sur se invierte, pero se invierte mal. ¿Qué quiere decir se invierte mal? Se ha gastado mucha plata, por ejemplo, en hacer un parque de diversiones, y después en la época de Macri se trató de renovar y reabrir el parque de diversiones. Y eso es mucha plata gastada. Se ha gastado plata en hacer los Juegos Olímpicos, se ha gastado plata en hacer el Parque Roca, se ha gastado plata en hacer el autódromo. Pero ninguna de esas cosas transforman cómo se vive en el barrio. Es decir, todas esas cuestiones de un parque de diversiones hasta un estadio de tenis para jugar la Copa Davis son cosas que alguien de otro lugar va, la usa y vuelve. Entonces eso es distinto que transformar una zona o transformar un barrio. Cuando vos querés transformar un barrio tenés la conjunción de un montón de políticas públicas simultáneas que lo que hacen es transformar la manera en que se vive. En Urquiza, a lo largo de Holmberg, vos ves cómo eso cambió y es otro tipo de inversión pública. Bueno, ese es el tipo de inversión pública que necesitas llevar al sur. Entonces es inversión integral, todo al mismo tiempo, ¿sí? Y además una cosa muy importante es que vos tenés que ir modificando los entornos. ¿Qué quiere decir modificando los entornos? El sur está plagado de barreras urbanas, de rejas, de muros, de autopistas o ferrocarriles que lo atraviesan, de lugares abandonados. Entonces vos tenés que, esas que son barreras urbanas que generan inseguridad, ir eliminándolas o integrarlas de otra manera. Que, insisto, es lo que se hizo a lo largo de la traza de la ex autopista 3, con las casas tomadas, por ejemplo. Sí. Y por otro lado, invertir más en salud y educación, y en seguridad. Estando en el CBS de Lugano, por ejemplo, yo le pregunté a los jóvenes que estaban ahí estudiando, le pregunté, ¿qué quiere decir distribuir equitativamente los recursos? Y ellos me dijeron poner igual en cada lado. Y eso no es cierto, distribuir equitativamente los recursos es poner más donde más falta hace. La gente que vive, los porteños que viven en el sur de la ciudad usan mucho más los hospitales públicos, pero tienen peores hospitales públicos que los que están en la zona norte. Sí. En materia de seguridad pasa lo mismo. La inseguridad se vive distinto en Pompeya o en Lugano o en Soldati de lo que se vive en Belgrano, Recoleta, Villa Urquiza. Es distinto tipo de inseguridad, ¿no? Entonces, desplegar los recursos de manera distinta, integrales del Estado, es lo que necesita el sur para transformarse. Y eso vale para la seguridad, para la educación, para la salud, para la vivienda, para el entorno público. Lo primero importante para mí es que la gente vaya a votar, sobre todo porque se han corrido un montón de rumores acerca del sistema de votación. Es muy fácil encontrar cómo se vota, hay un simulador que es comovoto.com.ar. Entonces esa primero es la manera en que sepamos cómo se va a votar e ir a votar, porque como me gusta decir, para tener un futuro primero lo tenés que soñar. Si no lo soñás, alguien lo sueña por vos y no es tu futuro, ¿sí? Y la manera en que tenemos cada 4 años de elegir quién nos gobierna es ir a votar. Ese es el primer punto. El segundo punto, que sí es cierto, es que el único lugar donde hay una PASO competitiva es el Juntos por el Cambio.
Y a mí ya me ha pasado, me ha ocurrido en el pasado, porque siempre he usado las PASO, que las PASO generan volumen. Y entonces uno puede decidir, en el caso de los candidatos que, recordemos cómo es el sistema, en las PASO elegimos los candidatos de cada espacio y después recién elegimos quién queremos que nos gobierne. Y algunos pueden decir, mirá, yo quiero votar en la PASO de Juntos por el Cambio porque me gusta más el perfil de un candidato que de otro. Pero yo siento que el debate público se corrió hacia el, sí, no sé llamarlo a la derecha, sí, a la derecha y a la consigna del orden. Pero el orden es un punto de partida. Si hay orden en materia de cómo transitan las manifestaciones, que no se transformen en piquetes que cortan la calle, la congestión es más baja. Si hay orden en la política de tránsito, circulamos mejor. Si hay orden en la política de transporte, circulamos mejor. Pero el orden es un primer escalón. Con orden fiscal podés decidir en qué otro lugar gastar. Sí. Con desorden se pierde todo. Yo creo que el orden es una base para abordar las cosas que están pendientes. ¿Y qué está pendiente? Está pendiente la salud, está pendiente la seguridad, particularmente en algunos barrios, está pendiente la educación en la ciudad de Buenos Aires y está pendiente la agenda de desigualdad. Y además creo que hace falta que ese orden, al orden que la ciudad adquirió en el ejercicio de los años gestionando, dotarlo de otra sensibilidad. Nosotros necesitamos políticas públicas que miren lo que hace falta desde la mirada del otro, que vean qué es lo que le está pasando al otro. Esta es una ciudad que tiene, 1 de cada 5 personas tiene más de 60 años. Hay un montón de cosas que no están sintonizadas, ajustadas para los adultos mayores. Hoy los jóvenes tienen problemáticas, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que son muy distintas de las que había antes, y no hay una mirada sobre eso. Tienen el triple desempleo, no salen con las habilidades que necesitan para encontrar un trabajo. La enorme mayoría dice que la escuela no los prepara para la universidad ni para trabajar. Tienen episodios de salud mental, tienen o estrés, o tienen depresión, o tienen picos de ansiedad, y no hay una mirada sobre eso, en parte porque no sienten que pueden construir su propia autonomía. Y eso requiere una política pública. También me parece que lo mismo pasa con la desigualdad en el norte y el sur que antes me preguntabas. Yo creo que hay que inclusive mostrar más para explicar, vuelvo a la inseguridad. En muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires, después de determinada hora la gente no sale. ¿Sí? Si vos te vas al Bajo Flores, o te vas a Pompeya, insisto, o te vas a un barrio popular, muchas madres que vienen a un barrio popular lo que te dicen es, una vez por semana cuando llevo a mis hijos a la escuela me roban. Me roban. No es que tengo miedo de que me roben. No, esas son las cosas que para nosotros están pendientes en la ciudad. Independientemente de las modas, si el eje discursivo del debate público se corre a la derecha o a la izquierda, para mí eso es lo que está pendiente. Y eso es lo que tenemos que abordar. Yo en todas las encuestas que veo mucha paridad. Okay. Pero después vemos un montón de cosas, de encuestas, no solamente que parecen no tener mucho asidero, sino que además encuestas que se han equivocado mucho en otros lugares, ¿no? Como en Santa Fe o inclusive en Córdoba. Así que hay que yo siempre tomo las encuestas con pinzas. No lo votamos porque nos parecía precisamente que, como homogeneiza mucho, se perdía un instrumento para desarrollar más el sur de la ciudad, las partes que están pendientes, y nos parecía que había que adecuarlo más al plan urbano ambiental. Esas fueron las argumentaciones. Lo votamos, tiene doble lectura, no votamos ninguna, no nos abstuvimos, y después las audiencias votamos en contra. Yeah. Con respecto el código tiene algunas cosas buenas, te voy a dar una. Antes vos podías comprar 3 parcelas aledañas, unirlas y construir una altura. Ahora no, pero yo creo que se tienen que revisar las alturas en un montón de lugares, ¿sí? Y de hecho hay un proceso en revisión que muchos vecinos están pidiendo en el Bajo Belgrano, en Devoto, en Colegiales, y yo apoyo eso. Después, yo creo que algunos instrumentos son interesantes y hay que redireccionarlos, como decía antes, en el sur. Con respecto a las posturas de otros candidatos, hay que ver su trayectoria donde gestionaron. Voy primero a la pregunta, al por qué hay que modificar el CUR, además, el Código Urbano, para orientarlo como instrumento para desarrollar el sur, pero sobre todo porque como acá no hay crédito hipotecario, se construye siempre en los barrios donde alguien tiene plata y le parece que está bueno invertir. Entonces se sobredensifica, se sobrepuebla un barrio, se transforma mucho y seguís sin desarrollar otra parte. Yo tengo una aproximación distinta al tema de la tierra. Yo creo que lo único que ya sabemos cuánto hay en la ciudad de Buenos Aires es tierra. Sí.
Son 200 kilómetros cuadrados. Punto. No hay más ni menos. Entonces, la venta de la tierra no tiene que ser un tema de búsqueda de recursos fiscales. La venta de la tierra tiene que ser una planificación urbana estratégica. Y siempre hemos tenido esa postura. Bueno, yo fui embajador y también, porque es mi característica, siempre digo lo que pienso. Y muchas veces a lo largo del gobierno, tanto en privado como en público, dije aquellas cosas de la economía que me parecían que estaban en una dirección equivocada. Y creo que todos hubiéramos querido que terminara distinto, pero había ciertas cosas del diagnóstico y de implementación que, por lo menos en el caso de la mirada nuestra, iba en una dirección que indefectiblemente iba a tener problemas. Y creo que lo importante es que la nueva gestión de Juntos por el Cambio no repita eso. No, yo conozco a los economistas de Patricia, son economistas serios, pero no veo que esté articulado lo que por ahí esos economistas piensan de una manera integral como para comunicarlo. Y creo que eso genera incertidumbre, que frente a un escenario donde tenemos la fragilidad que tiene hoy la economía, de 120% de inflación, una economía que está en recesión, este año va a tener una caída del ingreso por habitante y una suba de la pobreza, frente a la angustia colectiva que tiene la situación económica, hay que ser mucho más claro. Y para ser más claro, hay que saber, para ser claro en algo, lo tenés que entender bien y tenés que saber a dónde vas para transmitir. Sí, hablo de economía con casi todos los candidatos. Mira, ¿con candidatos del peronismo también? No, con candidatos del peronismo, no. Perdón, nuestros candidatos. Okay. Pero vos pensás que el jefe de gobierno tiene 3 responsabilidades distintas. La primera es una responsabilidad municipal. Cómo está la vereda, cómo está el arbolado, cómo está la luminaria, cómo planificar urbanamente la ciudad. La segunda es una responsabilidad que es similar a una provincia. La salud, la educación, la seguridad. Y la tercera es ser una voz en el debate público nacional. Entonces, yo en mi equipo de economía siempre lo tengo trabajando en temas nacionales, porque la ciudad está ordenada fiscalmente, pero lo que hay que arreglar es la economía nacional. Mi equipo de economía está permanentemente interactuando con el equipo de economía de otros candidatos nacionales para sintonizar bien lo que hay que hacer. Yo creo que ese es un rol muy importante del jefe de gobierno. Cuando los jefes de gobierno han perdido la voz pública de decir lo que piensan con respecto al rumbo y han perdido autonomía, lo nacional ha tenido más complicaciones. Mira, a mí me parece que cuando vos tenés todo un proceso electoral en donde haces propuestas sobre la reforma constitucional que pretendés, se eligen los convencionales, se vota casi todo por unanimidad, salvo un artículo, e inclusive ese artículo que se votó por mayoría después fue modificado, y lo que tenés es un levantamiento, lo que no, hay un montón de gente que no está interpretando cuál es la regla democrática. Y frente a eso me parece que cualquier gobernador frente a un levantamiento de gente que ataca una legislatura, me parece que tiene que reponer el orden. Después cada uno de nosotros lo haría de manera distinta. Sí, muchas cosas me preocupan de la educación. Primero, no es solamente una falta de vacantes, sino una mala distribución de las vacantes. Ayer, por ejemplo, ayer fue o antes de ayer, estaba en Villa Oculta. Había una madre que con una hija de 7 años que no conseguía vacante. Pero después hay otros que te dicen, mira, yo consigo vacante, pero consigo en el turno noche. Y ahí vuelvo a las diferencias entre el norte y el sur. Caminar 5 cuadras en un barrio tranquilo de la ciudad para ir a la escuela a la noche no es un problema. Caminar 15 a la noche en una zona muy peligrosa es un problemón. Imagínatelo como padre. Yo digo, ahí es donde falta la mirada de... A veces dice, tenemos vacantes. Pero no son lo mismo las vacantes en un turno en un lugar que las vacantes en ese mismo turno en otro. Y ahí es donde tenés que mirar el problema desde la sensibilidad del padre o la madre que dice, che, mi hijo va a ir a la escuela y lo pueden robar, lo pueden lastimar, solamente para cumplir con algo que es fundamental para su vida futura, que es educarse y aprender. Entonces sí, eso me preocupa. Me preocupa que necesitamos trabajar mucho más en una buena distribución de vacantes y que haya más vacantes en los turnos que corresponden, en los lugares donde corresponden. Primer punto. Segundo punto, me preocupan los desempeños escolares. Hoy el desempeño escolar está determinado por cómo es tu familia, por tu nivel socioeconómico. Eso es lo contrario a la educación pública. ¿Qué
¿Qué hace falta? Hace falta alfabetizar más temprano, en sala de 4 y sala de 5, familiarizarse mucho más con las letras y con los números, para empezar a leer y a escribir en primero o segundo grado. Hoy, 4 de cada 6 chicos en sexto grado no leen ni escriben de manera fluida, o no saben matemática como corresponde. Y hubo una publicación, creo que de ayer, de la OSD, que dice que para aprender cualquier otra cosa, robótica, programación, obviamente, pero después geografía, historia, biología, física o química, tienen que saber lengua y matemática. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Intensificar mucho eso, no solamente en la formación docente, sino pagarles a los docentes para que tengan 2 horas de trabajo de mejor formación para enseñar lengua y matemática en la propia escuela en la que trabajan, pagarle más a los docentes que van a las áreas más vulnerables y dar un premio importante por presentismo. De la misma manera que con esa base mejor construida, potenciar, actualizar las escuelas técnicas, pero también a secundarios que por un lado te permitan una mejor salida laboral en un montón de áreas del conocimiento del trabajo que hoy tienen más vinculación y prepararte más para la universidad, pero fundamentalmente frente a toda la miríada de cosas que salen o frente a las miles de alternativas y cosas que hay que todos dicen le queremos poner a la currícula escolar, nosotros pensamos al revés. Queremos que los chicos salgan con un buen nivel de lengua y matemática. Matemática y lengua. Sin eso, que se llama aprendizaje fundante, lo demás pierde sentido. Los chicos en la ciudad de Buenos Aires, solamente 3 de cada 10 terminan el secundario en tiempo y forma sabiendo los contenidos mínimos que tienen que saber. ¿Por qué? Porque si vos no sabes lengua y matemática, el secundario pierde sentido. Pierde sentido porque no entendés lo que lees, pierde sentido porque no comprendés lo que te están tratando de enseñar y pierde sentido porque no ves a dónde va en términos de las posibilidades laborales o de estudios que vas a tener. Vuelvo a esto que contaba en Lugano, que los chicos cuando le preguntás si creen que la escuela los preparó para la universidad, te dicen que no. Para el CBC. Eso es lo que me preocupa. Porque para que una ciudad sea competitiva, para que florezca, para que sea igualitaria, para que sea justa, la educación es fundamental. Igual que, como decía antes, entender que la seguridad no se vive igual en un lugar que en otro. Y el tema de la salud. La cobertura en salud de los barrios más prósperos de la ciudad, Recoleta, Palermo, Belgrano, Urquiza, Núñez, Devoto. La cobertura en salud ahí es mayoritariamente, abrumadoramente privada. Cuando te vas al sur, la gente depende del hospital público. En muchos barrios del sur te dicen, vamos al centro de atención primaria a las 4 de la mañana a hacer cola. Y el horario es acotado. Y no hay una buena... Vos vas a un barrio popular y a veces te dicen, no, el CESAC, voy a las 4 de la mañana, es peligroso hacer cola y además me dan pocos turnos. Y preguntas si dentro del barrio hay enfermeras y enfermeros y te dicen sí, y ninguno trabaja ahí adentro. Hay una mejor asignación de recursos si entendés cuál es el problema. Y todos les gustaría, los que viven ahí, todos les gustaría trabajar en el CESAC de su barrio, donde conocen a la gente, donde pueden aportar, donde no se tienen que trasladar, que es otro problema de la ciudad, que el sur no está interconectado, no con el microcentro, el microcentro tiene interconexión, por más que vos tengas que extender el subte hasta Pompeya, vincular mejor con Constitución, pero la verdad es que no hay hoy, que dejamos de venir al microcentro a trabajar, no hay interconexiones entre los barrios del sur de la ciudad y otros barrios. No es fácil ir de Flores o de Lugano a Belgrano o a Palermo. Primero, sí es posible, pero no hay que mentirle a la gente. Si vos recién dijiste, el estudio de factibilidad profundo para hacer la línea que es más importante que la F puede demorar 1 año y medio. ¿Sí? Y recién ahí estás en disposición de arrancar para hacer las tareas que hay que hacer. Para mí la F es la línea más importante, Constitución, Plaza Italia, y te cierra de otra manera el sistema de subte, porque entre las paradas que tiene con intersecciones, con combinaciones con otras líneas, y la cantidad de líneas con las que puede combinar en cada una de esas intersecciones, tiene 9. Entonces te cierra el sistema de otra manera. Hay que extender la C y la H, pero sobre todo hay que pensar el transporte del futuro, y por eso nosotros hemos tenido un debate, o nos hubiera gustado tener un debate, acerca de qué hacer con el Sarmiento. El Sarmiento, obviamente que todos queremos eliminar las barreras, pero si vos lo levantás, solamente eliminás una parte de las barreras, hasta la avenida Corro. Si vos lo haces en trinchera, como soy esta Caballito, es el mismo proyecto y eliminás las 22 barreras. Vuelvo a las diferencias entre barrios.
Fíjate cómo es el bajo viaducto del San Martín. Todavía está abandonado y se intrusa. Y hay que andar custodiándolo para que no lo intrusen y nadie se instale a vivir. Fíjate cómo son los bajos autopistas en Flores. Entonces, alguien mira y dice, voy a hacer un viaducto pensando que va a ser igual que en el barrio chino. Pero en otros barrios de la ciudad no va a ser así. Y lo más importante de hacerlo en trinchera es que vos corres 4 vías. Cuando corres 4 vías, metes un subte que va de Liniers a 11. Y en Miserere combina. Entonces, ahí tenés un ejemplo de cómo meter más subte en un mismo proyecto, que es eliminar las barreras del Sarmiento. También podrías haber hecho otro subte con más inteligencia. En el viaducto del San Martín, en algunos lugares hay 4 vías y en otros lugares, en otros tramos hay 3. Si hubieras hecho 4 vías, corrías, además del tren, ¿sí?, corrías un subte de Devoto a Plaza Italia. Entonces me parece que vuelvo al conocimiento específico del lugar, de los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, de la realidad dentro de los barrios y de cómo desde la política pública, de la salud, de la educación o desde el transporte, vos igualás eso. Entonces, ¿qué es lo que han hecho nuestros equipos durante mucho tiempo? Es conocer la ciudad, no solo vivir en la ciudad, sino vivir la ciudad. Y cuando vivís la ciudad, mirás cada una de las políticas que podés implementar de manera distinta, porque entonces entendés cuál es el problema real, ¿sí? No es lo mismo, otra vez, hablar de cómo interconectás Liniers con 11 si nunca caminaste por el centro de transbordo de Liniers. No es lo mismo. Entonces te imaginás que podés hacer cosas que haces en otros barrios y que van a funcionar bien y no van a funcionar bien, y además te perdés de pensar el transporte del siglo XXI. No, acá el sistema, vos sabés, como es que el vice se anuncia después. Pero si quisiera. Sí, puede ser, pero por ahora no. Por ahora no. Okay. El vice va a ser, como yo ya lo dije, va a ser otro espacio, va a ser el PRO. Tenemos una muy buena relación con muchos del PRO. Sabe que yo comparto el Senado con Guadalupe Tagliaferri, tenemos una excelente relación con Emma Ferrario, con Quirós, con Soria Acuña, con un montón, y trabajamos en conjunto, pero me parece que ahora deberíamos estar debatiendo las propuestas, y eso no está ocurriendo. Igual que en salud, nosotros relevamos todos los faltantes de los hospitales públicos. ¿Qué quiere decir faltante? A veces faltan cosas muy chiquitas, a veces falta ibuprofeno en la pediatría, a veces falta que los enfermeros cada uno tenga un termómetro. A veces falta aparatología más importante, ¿no? En el Santoyani falta un resonador, y el ecógrafo lo arreglaron, no me acuerdo si 17 veces. Entonces, y es un hospital donde mucha gente que tiene accidente tiene un helipuerto, claro, pero después no tiene un resonador. Y lo mismo las condiciones de trabajo de todos los profesionales de la salud. No solamente las remuneraciones, sino las condiciones de trabajo. Si la comida es buena, si tienen lugar para descansar, si tienen los instrumentos para trabajar. Eso afecta la capacidad no de mirarte, sino de atenderte en salud. Igual que hay que modificar el 147. El 147 no le está funcionando a la gente que quiere ir al hospital, no le está funcionando a los profesionales de la salud. A veces vos entras, te ve un médico, después no te puede hacer el seguimiento porque el sistema te manda a otro lugar. Entonces nosotros queremos tener un sistema en donde estés referenciado en un equipo médico, en un centro de atención primaria, cada cuadrícula de la ciudad, que además puedas entrar en turnos digitales, ¿sí?, y vos lo elijas, pero además entres vía tu profesional de la salud que te pueda hacer un seguimiento posterior. Y además tener prioridad para los porteños y atender de manera diferenciada a los adultos mayores. Perfecto. Queremos armar una red de cirugía. Hoy hay un montón de turnos distintos porque tenés turno para cirugía en un hospital, pero por ahí hay posibilidad de ir a otro hospital. Entonces la red de cirugías reasigna mejor y baja los tiempos de espera. Son cosas que venimos trabajando, insisto, hace mucho tiempo, y lamentablemente el debate público no está pasando por ahí.